Hoy el tema que vamos a abordar es medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas, traumas, reemplazos articulares, terapia neural y láser para el dolor y células madres. Está con nosotros el doctor Carlos Chiriboga Asini. Él es oriundo de Guayaquil, de Ecuador, y vino a un congreso muy interesante acá en la Argentina, por eso pudimos pescarlo con nuestra caña de pescar. Bienvenido, Carlos, al programa. Gracias, Lucía, un bendecido estar aquí. Un placer realmente tenerte y conocer un poco más de células madres, porque escuchamos mucho hablar de células madres, del cordón umbilical, las maravillas que se hacen. Es mis nietos, decir, no la primera tanda porque no se conocía, sino la segunda tanda, todos tenemos guardados células madres. Contanos un poco de qué se trata. Sí, mira, apenas son 20 años en que en la medicina descubrimos que tenemos unas células maravillosas en nuestro cuerpo, que son células primitivas, pero precursoras, las que dan origen por eso se llaman células madres, las que dan origen a un sinnúmero de otras células. Ajá. Y que todos los días en tu cuerpo, en el mío, en todos, están trabajando esas células, reemplazando las células muertas, las células dañadas, por nuevas células. Son los grandes reparadores, ¿no? Los grandes constructores de las células madres, ¿no? Ellas tienen esta capacidad de replicarse, de reproducirse, y también de diferenciarse hacia donde tu cuerpo lo necesitas. Ajá. Que necesitas hueso, ellas se van a replicar y a transformar en osteocitos, que son las células del hueso. Que necesitas músculo, o que necesitas células nerviosas, o que necesitas cartílago, o que necesitas células en tu corazón. Y estas células maravillosas reciben unas señales, y a través de esa información van a transformarse en lo que tu cuerpo necesita para seguir funcionando. Ahora, ¿estas células madres son las propias células de uno? Son propias, son de uno, tuyas. Que tiene un proceso. Que tienen un proceso para colocarlas en un sitio determinado donde queremos que hagan rápidamente una función. Ajá. Donde las vamos a concentrar en grandes cantidades para que ellas vayan a reparar lesiones. Ahora, vamos a ir a algo práctico, ¿no? Y esto tiene que ver un poco cuando uno llega a determinada edad, nuestros cartílagos, nuestras rodillas, que realmente hay lugares donde es muy difícil recuperar, ¿no? ¿Esto funciona? Es exactamente así. Esto funciona y funciona muy bien. Por eso el boom en los últimos 10 años de colocar estas células en las articulaciones, donde se ha perdido el cartílago, donde se ha perdido hueso, donde se ha perdido ligamentos, meniscos, donde se han perdido muchas estructuras intraarticulares. Para qué maravilla, vienen así una catarata de patologías que me surgen. Y que a cotidiano nosotros, por ejemplo, vamos al dentista y escuchamos, perdiste hueso, también funciona para esto. Por supuesto. De hecho, allí donde primero casi comenzó esto de las células madres y sobre todo el plasma rico en plaquetas, que son los factores de crecimiento, lo descubrió un dentista, el plasma rico en plaquetas. Ajá. Un dentista en España hace mucho tiempo, ya 20 años, donde él descubre que podía colocar estos factores de crecimiento justamente en las zonas donde en ciertas piezas dentales se había perdido hueso, y colocándolas ellas empezaba a formarse más hueso. Ahora, aclaremos que esto no pasa por la edad, que esto pasa incluso con adolescentes, ¿no? Por una mala alimentación o por distintas patologías o drogas que se ha tomado por otras cosas. Es revolucionario, de verdad. Es revolucionario, es así, tal cual es la palabra, porque nos brinda cada día un sinnúmero de opciones terapéuticas. Cada día vamos descubriendo para este tipo de tratamiento con células madres y plasma rico en plaquetas
un gran número de oportunidades para tratar. Por ejemplo, te pongo el caso de la enfermedad de Pertes. Es una enfermedad en los niños que se daña la cabeza del fémur. Ajá. El fémur, la cadera empieza sí. a colapsarse. Ay, mi amor, sí. Porque no le llega suficiente circulación. Y entonces es un problema para la ortopedia en el mundo entero, esta patología, porque en realidad a un niñito tan pequeño no podemos hacerle nada más que darle calmantes, claro, nada, ni prótesis, claro, ni nada. Claro. Bueno, hay cirugías que son osteotomías que en realidad no han funcionado, pero de pronto descubrimos que si ponemos estas células madres, les decimos, hey, chicas, vayan a este sitio a mejorar la circulación de esa cabeza de la cadera del niñito y vayan a reparar la circulación y el cartílago y todo, y entonces ellas empiezan a mejorar esa cabeza y empieza nuevamente a crecer esa cabeza como debe crecer, y entonces podemos tener a un niño nuevamente caminando normalmente. Y lo más lindo, Lucía, de todo esto, lo más bonito de esto, sí, es que son tus células. Claro. Es las mismas células del mismo niño, no estamos hablando de trasplante. O sea, yo no estoy hablando que voy a sacar las células de uno para ponerse la otra. Claro que eso también se hace con las células madres. Las células madres, de hecho, hace más de 20 años se viene utilizando trasplante de médula ósea, claro, que es lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en el linfoma, en las leucemias, en muchos cánceres de la sangre. Se está utilizando el trasplante de médula ósea, que ha logrado salvar a miles de personas. Claro, pero ahí jugamos con un rechazo, ¿no? Allí sí son de uno para otro. En este caso tenés una garantía maravillosa de... Aquí el peor de los eventos, el peor es que no pasa nada. Que no pase nada. Pero no pasa eso, porque siempre esas células pueden reparar un poco, mucho, totalmente, es decir, depende de cómo se hayan preparado al paciente para ese tipo de procedimiento. ¿Por qué hablas de cómo se haya preparado? Claro, porque si un paciente que va a hacerse células madres, es importante que esté en las mejores condiciones. Ajá. Yo no te voy a hacer células madres si tú estás inmunodeprimida, si tu sistema nervioso está mal, si tu hígado está mal, si todo está inflamado. Entonces voy a llevar unas células madres inteligentes a un cuerpo con muchísima inflamación, con muchísimas alteraciones. Entonces el resultado no va a ser el mejor. Entonces, cuando unimos las células madres a la terapia neural, cuando unimos a una buena desintoxicación, a una buena alimentación, claro, la nutrición celular, porque estamos hablando de células, pero las células para que trabajen necesitan una buena nutrición. Yo siempre les digo a mis pacientes, esto es como cuando uno va a sembrar una semilla. Usted prepara la tierra, ¿verdad? Le pone agua, la prepara, la armoniza y entonces pone la semilla. Esto es igual, vamos a poner unas células en tu rodilla, en tu columna o donde tú quieras. Vamos a prepararte. Ahora, es increíble porque llegamos siempre al punto mágico, que es ser responsable de tu propia salud. Porque acá juega no solamente el profesional que hace células madres, que ahora vamos a hablar cómo es la técnica, sino juega hacerse cargo uno personalmente de un cambio de alimentación, de un cuidado, de una emoción, hasta de un cambio de vida, porque a veces hay emociones tóxicas dentro de un grupo familiar que molestan y que no va a ayudar a la sanación del paciente, ¿no? Claro, definitivamente no queremos pasarnos la vida entera haciendo células madres. Claro. Entonces, se trata de que tú encuentres el punto de curación, el punto donde tú te equilibres y tus células hayan hecho ya el trabajo, pero si tú sigues con una mala alimentación, o malos hábitos, o inflamaciones, o todas estas cosas, o estrés, entonces no, el trabajo va a ser muy poco, claro, lo que se logra. Claro. Pero si unimos todas estas técnicas, como puede ser el láser, la terapia neural, la homotoxicología, los drenadores y todo eso lo preparamos al paciente, preparamos la tierra y entonces sí, vamos a sembrar esas semillas. Cuando tenemos patologías serias, como por ejemplo, y que
mucha contra, ¿no?, en estas patologías, porque son enfermedades muy dolorosas, como puede ser enfermedades de la columna, como puede ser, en fin, enfermedades a veces congénitas, donde el paciente es tanto el dolor que tiene que no puede recurrir a un cambio tan absoluto como el que planteas. En ese caso, puntualmente, ¿hay un término medio entre la terapia neural y las células madres? ¿Se puede intentar una opción un poquito y después para darle fuerza a ese paciente que pueda continuar con este tratamiento? O sea, yo todos los pacientes los preparo, decía, antes de hacer las células madres, 3 o 4 semanas. Ajá, ¿ya? ok. De preparación, y la preparación es básicamente... ¿Con hernias de disco también? También se está haciendo células madres con hernias discales, con artrosis, con artritis, con tendinitis, con fracturas que no se unen, en fin. Hay un sinnúmero de patologías en el campo de la ortopedia, que es el mío, pero sí, las células madres también lo están usando los cardiólogos para mejorar la fracción de eyección del corazón, es decir, para que el corazón que ya está débil, que ya no funciona, encuentre mejores células y mejor tejido y empiece a funcionar mejor. Se está usando en la diabetes, se está usando en la esclerosis múltiple, se está usando en el Parkinson, se está usando en una cantidad de enfermedades donde yo no tengo experiencia. Mi área es la parte ortopédica. Allí es donde yo tengo ya 5 años. Carlos, ¿cómo es el procedimiento? ¿Hay varios procedimientos o hay uno solo? No, hay muchos. Ajá. Lucía, las células madres tú las puedes obtener, tú lo mencionaste cuando comenzó nuestra conversación, en el cordón umbilical, a las personas que han guardado el cordón umbilical. Correcto. ¿Ya? Por eso hay mucha gente que hoy en día lo guarda en bancos especiales. Y entonces, si mañana, cuando tenga 30, 40, 50... Siempre tiene que ser la misma, ¿no? Es decir, yo que tengo de mis nietos, si tengo alguna patología, ¿puedo usarla? No, sí, se puede, siempre y cuando haya una compatibilidad. Ajá, se tiene que estudiar la compatibilidad entre donante y receptor. Pero también podemos sacar las células madres, y es lo que nosotros hacemos ya desde hace más de 5 años. Y bueno, y en el mundo entero se está usando, yo diría que unos 10 años, el sacar las células madres de la médula ósea y de la grasa. ¿De la grasa? De la grasa. Ah. Sí, de las grasitas. Yo no tendría problema. No, yo tampoco. Podría, bárbaro, no tocarme la médula. Todos tenemos esas llantitas, no sé si aquí le dicen. Sí. Llantitas. Yo digo, o rollos, ¿cómo le dicen? Rollos o flotadores. Bueno. Muy bueno. Ya, ok, la de grasa. Ahí se saca. De ahí también se saca. No es una pequeña liposucción, una pequeñísima, no es que se va a sacar toda la grasa de ahí, por supuesto, es una pequeña cantidad de grasa, y también se saca de la médula ósea de la pelvis. La pelvis es este hueso que tenemos aquí atrás, tenemos una parte de la pelvis que es gruesita, donde con todo esto es percutáneo. Percutáneo quiere decir que no se abre, solamente se hace una perforación chiquita, se aspiramos allí la médula ósea, que es un líquido, ¿ya? Donde hay mucha cantidad de... Eso todo con anestesia, quiere decir... Con anestesia local. Okay, Ni siquiera necesitamos anestesia general. Anestesia local, se aspira todo eso y luego se centrifugan, se preparan y luego de centrifugadas y de una digestión enzimática de la grasa, después de todo eso se juntan las dos, la de la médula ósea y la de la grasa, se juntan en una sola jeringuilla. Y eso va localizado al lugar que corresponde. Al lugar del problema, a la cadera, a la rodilla, al tobillo, al hombro, a la columna, donde esté, o a un hueso que no se une. Entonces con eso vamos a decirle a ese tejido que está malo, enfermo, dañado, no se puede unir, a decirle, vamos a trabajar. Aquí vienen las células constructoras, reparadoras. ¿Y dónde entra la terapia neural en esto? En la preparación. En la preparación. En la preparación. Porque si tú tienes vamos a suponer un ejemplo, tú tienes una artrosis de rodilla, lo más frecuente que yo veo en esto de las células madres.
Yo tengo más de 100 casos, de los cuales 80 y pico son artrosis, y artrosis de rodilla es una de las más frecuentes. El problema en la artrosis puede ser que tú tengas un problema a nivel de tu pelvis, o que tengas un problema a nivel de estómago, tu meridiano de estómago, sabemos la acupuntura pasa por tu rodilla, claro. O que tengas un problema crónico en tu garganta, sabemos que la garganta son ganglios linfáticos, el linfático está conectado con la médula ósea de los huesos y entonces también está conectado con todas las articulaciones. Entonces, si yo primero con la terapia neural corrijo todos esos problemas, tu garganta o tu estómago o tu pelvis o el pie o cualquier problema que tengas de inflamación, entonces cuando yo vaya a poner las células madre, ellas van a ir directo al lugar a trabajar. Claro. Y a reparar el cartílago, claro. Y a mejorar tu artrosis. Bueno, aclaremos también, esto es muy importante para todos los médicos que trabajan con terapia neural, que muchas veces solamente la terapia neural es suficiente, ¿no? Ah, sí, por supuesto que sí. Porque de verdad que es mágico también lo que es la terapia neural. Pero bueno, es bueno saber cómo funciona esto. Contanos, ¿cuáles serían las contras de estos tratamientos? Claro. Contraindicaciones: si el paciente tiene una infección, si tiene un cáncer en los huesos. Ajá. Si contraindicaciones también son problemas virales, que no son pocas las contraindicaciones, pero hay que estar seguro que el paciente no esté con una infección en ese momento, ¿no? Porque lo cual puede agravarse el paciente, o si no tenga un cáncer, que no lo sepa el paciente. Entonces por eso hacemos también, antes del procedimiento, una investigación. Carlos, y hablabas recién, que no es tu tema, pero me encanta porque soy súper curiosa y soy mujer. ¿Esto funciona para la estética? Sí. ¿En ese caso también te sacan de la médula ósea o no? Ahí no tocan el tema. Sí, se puede sacar de la... o solamente de grasa también, solamente de la grasa. Y no es que se inyecta la grasa, no, la grasa se la diluye, se la va haciendo una digestión enzimática y apenas queda 2 o 3 centímetros de un líquido casi transparente rojizo, que ese líquido es el que tiene las células madres de tejido adiposo. Y eso luego uno lo puede ir a inyectar, por ejemplo, en las mujeres que han perdido un seno por una mastectomía, y esas células van a inyectarse allí y van a empezar nuevamente a formar glándula mamaria. ¡Ay, qué maravilla! Claro, o puedes inyectarla... ¿Y puede dar de mamar esa persona? No, eso no, pero puede aumentarse de tamaño. Porque estás transfiriendo células madre. No tener que poner una prótesis, por ejemplo, si uno le da el tiempo que corresponde. Empieza a crecer el tejido. O te puede poner, mucho se utiliza las células madres también para la cara, para arrugas, para estas cosas. No es mi campo, repito. Claro. Y lo que se utiliza el PRP mucho es en la alopecia o la calvicie. La calvicie. Eso sí es fantástico. El PRP, 2 sesiones de PRP en el cuero cabelludo y vuelve a ser. Y ahí también sacas de la grasa. No, en el PRP, el PRP no es células madres. El PRP es plasma rico en plaquetas. A ver cómo es esto para todos los hombres, que la verdad que es un temazo ese. Sí. El PRP es plasma rico en plaquetas. Son factores de crecimiento, no son células madres. Pero los 2 procedimientos son medicina regenerativa, Lucía, ¿ya? El PRP es una cosa muy sencilla, se hace en el consultorio, de hecho, ¿ya? En 1 hora, menos. ¿Qué es con tu propia célula también? En ese caso se saca la sangre. Perfecto. Como que te vas a hacer un examen de sangre y te sacan 40, 50 centímetros de sangre. Eso va a unos tubos, va a una centrífuga. De la centrífuga se obtienen el plasma rico en plaquetas, se precipita con un cloruro de calcio, y eso ya está, son los factores de crecimiento.
Entonces yo esos factores de crecimiento te los puedo poner en el cuero cabelludo, en la cara, en cualquier sitio donde yo quiera regenerar tejido. Decime, Carlos, ¿y acá en la Argentina se está haciendo esto? Sí. Ah, perfecto. El plasma rico en plaquetas. Ajá. Se hace aquí en Argentina y se hacen también las células madre. ¿Tienen contra en esto de los laboratorios o de gente? Hablemos de los intereses económicos, ¿no? Porque hay que decir la verdad también, ¿no? Porque no es cuestión, yo personalmente creo que nosotros como pacientes tenemos que saber dónde estamos parados. Y esto no es cuestión de dinero, es cuestión de que resulten los tratamientos. Este tratamiento supongo yo que no debe ser tan caro como otros tratamientos. ¿Pasa esto con esta medicina, con lo que vos estás trabajando? Sí, por supuesto. Toda cosa nueva y sobre todo toda cosa que no se puede patentar, porque acuérdate que esto no es un fármaco, claro. Esto no es una droga, claro. Esto son tus propias células. Entonces, como no es algo que se pueda vender, ni patentar, ni comercializar, obviamente tiene gente que no quiere que esto progrese y que ha puesto obstrucciones y que sé que aquí, por ejemplo, en Argentina les obligan a las personas que hacen PRP tengan un hematólogo al lado, un especialista de la sangre, que es innecesario completamente porque es un procedimiento muy sencillo. ¿Y cada cuánto hay que hacerlo en el caso del cabello de hombre, en el caso del pelo? 2 sesiones en el lapso de 4 semanas. ¡Ay, qué maravilla! Y es un procedimiento económico, bastante económico. El promedio son de $300 a $400, un PRP, ¿no? Ajá, no sé aquí los precios aquí en Ecuador y en la mayoría de sitios que he estado más o menos. Bueno, es cuestión de ir a veranear a Ecuador por un mes y hacerlo, ¿no? Sí. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa, me encantó tenerte, me encantó conocer esto porque realmente es muy importante para tener este poder de decisión. Tenemos muy poquititos minutos para finalizar. ¿Quieres dejarnos un mensaje? Sí, bueno, que a los médicos que están haciendo esto, hacerlos con un alto nivel de conciencia, porque también ha habido casos de gente que quiere usar las células madres para curarlo todo y no es así. Y entonces, lamentablemente, en algunos países pasó hace unos años que se vendía esto de las células madres como que puede curar el síndrome de Down, que puede ver con enfermedades hereditarias o congénitas que en realidad no funciona, o que puede curar el cáncer, o que puede curar esto y el otro, y no es así. Y entonces respetemos un poco. Hay que tener un conocimiento profundo del tema, haber hecho un adecuado entrenamiento, ¿no? Para poder hacerlo. Claro, si no, también se puede caer en errores que pueden ser graves para el paciente si no se han tomado las debidas precauciones, como yo te decía, hacer un screening correcto y escoger bien el paciente al que se le va a hacer esto. Gracias, doctor. La verdad fue un placer conocer algo que está nuevito, ¿no? Sí, realmente, sí. Que es muy, muy nuevo. Muy interesante. Gracias.